Buenas tardes. Hoy, martes 5 de julio, vamos a retomar los temas. Este es el tercero: sensualidad y soberbia, el desequilibrio original de nuestro libro que manejamos, Vicios y Virtudes, la clave para un programa de vida. Vamos a tomar una definición de sensualidad. Es una cualidad que permite estimular la atracción o la reacción emocional hacia otras personas o a sí misma, bien sea por deseo sexual, excitación, relajación, onanismo, etc. En general, las personas que poseen un fuerte potencial sexual tienen en la práctica una sensualidad muy acusada. Si bien en muchos casos ellos mismos no se dan cuenta, el magnetismo personal que se desprende de estas personas es muy envolvente, y al entrar en contacto con ellas puede sentirse absorbido. La sensualidad que irradia proviene de dos fuentes diferentes. Una se encuentra en el interior y la segunda en el exterior. Vamos a leer la definición de soberbia. Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Al final del tema voy a mencionar unas citas bíblicas relacionadas al tema sobre la soberbia. El ser humano es complejo, mucho más que un sofisticado reloj suizo de alta precisión. Alma y cuerpo, genética y educación, temperamento y experiencia, naturaleza y gracia, todo contribuye a que la persona humana sea en verdad única, inédita, irrepetible e impredecible. Como vimos en el capítulo anterior, el pecado introdujo el desorden. La armonía original se trocó en desequilibrio y tensión, y el amor, ímpetu espontáneo del corazón, quedó herido y contrastado por una nueva fuerza de signo contrario, el egoísmo. Muy pronto el egoísmo dio a luz su primer fruto, y quizá el más amargo, la división. Y así, desde el mismo amanecer de la humanidad hasta el día de hoy, el hombre se siente dividido, lacerado por rupturas desgarradoras en todas sus dimensiones. El hombre se rebeló a Dios, inventó la guerra contra los demás, traicionó su propia integridad y, de paso, rompió el equilibrio de toda la creación. Para dar nombres, Adán desobedeció a Dios, Caín mató a Abel, David sucumbió a su propia carne cometiendo adulterio con la mujer de Urías, y Noé fue testigo de excepción de la venganza de la naturaleza contra una humanidad depravada, bajo la forma de un diluvio universal. La fractura interior del hombre hizo que se perdiera la armonía entre su alma y su cuerpo, que siguen sin reconciliarse. El arte y la literatura, en sus lienzos y páginas, han descrito con lujo de detalles esa lucha sin tregua que tiene su verdadero escenario, encarnado y bañado en sangre, en el corazón mismo del hombre. Cuerpo y alma quedaron no solo desarticulados, sino también heridos por el egoísmo. El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma de soberbia. Fue el origen de todas las pasiones desordenadas. Pocos han expresado con tanta contundencia el drama de esa lucha interior como San Pablo, quien dijo: «Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior», escribía en su carta a los romanos. «Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?». La palabra pasión proviene del verbo latino patior, que significa padecer, sufrir. Las pasiones son inclinaciones o tendencias espontáneas, a veces muy intensas. Casi siempre, las pasiones se despiertan respondiendo a un estímulo que impacta la sensibilidad, la emotividad o incluso las facultades superiores de la persona. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, dependen del signo y del cauce que se les dé. Hay personas muy pasionales que subliman y usufructúan esas fuerzas con tal eficiencia que alcanzan metas extraordinarias. Una película reciente ha puesto de nuevo bajo la mirada mundial la ya célebre figura del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.
Su tenacidad y su buen entendimiento marcaron el antes y el después de la historia de aquel país tan lastimado por la política racial del apartheid. Una pequeña reflexión de lo hasta ahora leído. Por efecto del pecado, el cuerpo y el alma quedaron no solo desarticulados, sino también heridos por el egoísmo. El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma de soberbia. La dura historia de Mandela: pasó 27 años en la cárcel por su oposición al régimen, y su posterior éxito político fueron el fruto de una honda y tenaz pasión por la justicia y de un legítimo orgullo encauzado hacia un objetivo de gran trascendencia para su pueblo. Con toda razón recibió el Premio Nobel de la Paz de 1993. Cuando hablamos de sensualidad y de soberbia, nos estamos refiriendo a pasiones de signo negativo. No existe una sana sensualidad o una soberbia legítima. Son pasiones en sí desordenadas y, como tales, lastiman, hacen sufrir, provocan turbación, inquietud, pérdida de la paz, incluso ansiedad y angustia. Por su misma naturaleza, las pasiones son siempre pasajeras. Desafortunadamente, ocurre con frecuencia que al reiterarnos ya han provocado algún daño. Una palabra ofensiva, una enemistad, una acción de consecuencia lamentable. Recuerdo a una mujer que vino a verme porque no sabía cómo reparar una gravísima ofensa verbal a su esposo. Sentía que después de aquel triste incidente ya nada sería igual, y quizá tenía razón. La sensualidad y la soberbia son pasiones genéricas. De ellas brotan como las ramas de un tronco pasiones más específicas, que si conscientes e incorporan al comportamiento habitual se convierten en vicios o defectos morales. La sensualidad da lugar a la pereza, la intemperancia, la lujuria, el afán excesivo de comodidad y la avaricia. La soberbia por su parte deriva en orgullo, vanidad, autosuficiencia, susceptibilidad y rebeldía. Cada uno de estos vicios serán objeto de un capítulo en este libro. Evidentemente todos padecemos en cierta medida cada uno de estos vicios. Sin embargo, a cada persona corresponde una tendencia más pronunciada hacia una de las dos grandes ramas, la sensualidad o la soberbia, y dentro de estas, hacia algún vicio en específico, que es su defecto dominante. En ocasiones he preguntado a diferentes grupos, puestos a escoger, ¿hacia qué rama preferirían tender? A sabiendas de que ambas son malas y de que es inevitable tenderse hacia una de ellas. Muchos me han respondido que los vicios de la sensualidad, por su índole corporal, son más visibles y por eso, aunque sean a veces más aparatosos, resultan más identificables y fáciles de combatir. El enemigo está a la vista. Los vicios de la soberbia, en cambio, al ser de índole espiritual, pueden ser más sutiles, casi imperceptibles, y por lo mismo se detectan y combaten con mayor dificultad. En la vida real, lamentablemente no podemos escoger nuestras pasiones. Dejarían de ser eso, pasiones. Más bien, brotan espontáneas según el temperamento y las predisposiciones personales de cada uno. Lo que nos toca hacer es descubrir qué pasiones predominan en nuestra personalidad y, en particular, cuál es nuestra pasión o defecto dominante para combatirlo con inteligencia y decisión. El árbol de los vicios empieza con algo principal, que es el egoísmo. Luego se divide en sensualidad y soberbia para después desentrañarse en sus diversas ramas y diversos vicios que se van desarrollando, como acabamos de escuchar, o en mi caso acabo de leer, de las diversas predisposiciones que como individuos tenemos, y por lo tanto no podemos desviarnos o elegir a una de ellas, sino que brotan a lo largo de la vida. Esto es una representación gráfica de lo que les hablo. Y se me pasó un comentario que dice: en sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, dependen del signo y del cauce que se les dé. Pues, como acabamos de ver acerca de la sensualidad y la soberbia, son cosas que están algo difíciles de tratar, pero que con una decisión concisa, fija, firme, podemos vencer.
Ahora voy a leer los versículos antes de que este video vaya para largo. El primero de ellos dice, en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildades que repartir despojos con los soberbios. Meditemos acerca de esto y pensemos realmente qué nos atrae a las cosas malas, cómo podemos cambiarlo y lo que estamos haciendo, hacia dónde nos lleva. Si es un camino bueno donde podamos sentirnos gratificados por todas las acciones que vamos haciendo a lo largo de nuestros días, o tenemos muchas cosas que cambiar, muchos comentarios que decir, muchas peticiones para nuestros seres queridos, que nos perdonen, que todo lo que hemos cometido a veces es por errores de un momento, pero que no vaya más, que reflexionemos y que digamos ya basta, hasta hoy llegué, la persona que fui, la persona que soy, lo equivocado que estaba hasta aquí quedó, ahora comienzo con un nuevo capítulo y voy a tratar de ser feliz con lo que tengo, con lo que soy, con lo que puedo hacer y a dónde puedo llegar. Que esa persona que eres tú es para que vivas hoy, para que pienses en un mejor futuro y olvides el peor pasado. Hasta luego. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she's